Bienvenidos al podcast del Bhagavad Gita en familia, un encuentro para compartir conocimiento espiritual, práctico y sublime. Si te gusta, suscríbete, danos un like, activa la campanita y compartilo con familiares, amigos y conocidos. No dudes en dejar tus comentarios y preguntas en el chat. Que lo disfrutes y que te traiga alegría en tu vida. Namaste, Hare Krishna. Hoy nos acompaña de Rosario Devabrata Das. Bienvenidos al Bhagavad Gita en familia. ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches, según cuando escuches esta lectura y este comentario. Estamos tratando de compartir un poco esta sagrada escritura que es el Bhagavad Gita, que se dio hace 5.000 años, 5.100 aproximadamente, en lo que es el actual territorio de India, en la antigua India. Y el que habla este Bhagavad Gita es Krishna, la divinidad, a su discípulo Arjuna. En realidad son las instrucciones que da Dios a la humanidad para poder entender qué significa la vida en este mundo, cómo salirnos de este mundo material, cómo liberarnos, cómo vivir con conciencia divina, cómo trascender la ley del karma, cómo entregarnos a Dios, cómo practicar el yoga más elevado, que es el yoga de la reconexión con Krishna, con la divinidad. Y entender también nuestra posición natural, constitucional como seres, quiénes somos, entender quiénes somos en realidad. Entonces por eso el día de hoy vamos a leer un verso del capítulo número 15. El capítulo 15 se llama El Yoga de la Persona Suprema. El verso es el número 7. El Bhagavad Gita fue dado en sánscrito, el idioma antiguo. Entonces vamos a leer primero el sánscrito de este verso. Primero hacemos una invocación para pedir los buenos augurios, los buenos auspicios de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofrezco mis respetuosas reverencias al Señor Sri Krishna, que es omnipresente. Y el verso número 7 del capítulo 15 dice: Mamai Vansho Shiva Loke Shiva Bhuta Sanatanaha Mana Shastani Indriyani Prakriti Estani Karshati. Voy a repetirlo. Mamai Vansho Shiva Loke Shiva Bhuta Sanatanaha Mana Shastani Indriyani Prakriti Estani Karshati. Traducción y significados dados por Srila Prabhupada. Krishna dice: las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias eternas. Debido a la vida condicionada, están luchando muy afanosamente con los 6 sentidos, entre los que se incluye la mente. Significado. En este verso se da con toda claridad la identidad del ser viviente. La entidad viviente es la parte integral fragmentaria del Señor Supremo eternamente. No se debe creer que ella adopta la individualidad en su vida condicionada y en su estado liberado se vuelve uno con el Señor Supremo. Ella es eternamente un fragmento. Se dice bien claro, Sanatanaha. Según la versión védica, el Señor Supremo se manifiesta y se expande en infinidad de expansiones, de las cuales las expansiones primarias se denominan Vishnu Tattva y las expansiones secundarias se denominan entidades vivientes. En otras palabras, el Vishnu Tattva
es la expansión personal y las entidades vivientes son expansiones separadas. Por medio de su expansión personal, él se manifiesta en diversas formas, tales como el señor Rama, Nrisimhadeva, Vishnumurti y todas las deidades regentes de los planetas Vaikunthas, que son los planetas espirituales. Las expansiones separadas, las entidades vivientes, son eternamente servidoras. Las expansiones personales de la Suprema Personalidad de Dios, las identidades individuales de la divinidad, siempre están presentes. Voy a repetir. Las expansiones personales de la Suprema Personalidad de Dios, las identidades individuales de la divinidad, siempre están presentes. Asimismo, las expansiones separadas, las entidades vivientes, tienen sus identidades. Como partes integrales fragmentarias del Señor Supremo, las entidades vivientes también tienen cualidades fragmentarias, de las cuales la independencia es una de ellas. Cada entidad viviente, como alma individual que es, tiene su individualidad personal y una diminuta forma de independencia. Por el mal uso de esa independencia, uno se vuelve un alma condicionada, y con el debido uso de la independencia, uno siempre está liberado. En cualquiera de los casos, uno es eterno cualitativamente, tal como el Señor Supremo. En su estado liberado, uno está libre de esta condición material y se encuentra dedicado al trascendental servicio del Señor. En su vida condicionada, a uno lo dominan las modalidades materiales de la naturaleza y se olvida del amoroso servicio trascendental del Señor. Como resultado de ello, uno tiene que luchar mucho para mantener su existencia en el mundo material. Las entidades vivientes, no solo los seres humanos y los perros y los gatos, sino incluso los grandes controladores del mundo material, Brahma, el señor Shiva e incluso Vishnu, son todos partes integrales del Señor Supremo, Krishna. Todos ellos son eternos y no unas manifestaciones temporales. La palabra Karyati, que significa luchando o esforzándose mucho, es muy significativa. El alma condicionada está atada, como si estuviera engrilletada con cadenas de hierro. Ella está atada por el ego falso, y la mente es el agente principal que la está llevando por esta existencia material. Cuando la mente está en el plano de la modalidad de la bondad, sus actividades son buenas. Cuando la mente está en el plano de la modalidad de la pasión, sus actividades son problemáticas. Y cuando la mente está en el plano de la modalidad de la ignorancia, ella viaja por las especies de vida inferior. Sin embargo, este verso deja en claro que al alma condicionada la cubre el cuerpo material con la mente y los sentidos, y que cuando ella se libera, esa cobertura material perece, pero su cuerpo espiritual se manifiesta con su capacidad individual. Se dice aquí que cuando una entidad viviente abandona este cuerpo material y entra en el mundo espiritual, revive el cuerpo espiritual, y en su cuerpo espiritual puede ver a la Suprema Personalidad de Dios frente a frente. Ella puede oírlo y hablarle frente a frente, y puede entender a la Personalidad Suprema tal como es Él. El Smriti también nos hace saber que, en los planetas espirituales, todo el mundo vive en cuerpos que son como el de la Suprema Personalidad de Dios. Bueno, muchas gracias por estar. El significado es un poco más largo, lo corté en este párrafo para poder explicar un poquito. Voy a leer nuevamente el verso, que es el número 7 del capítulo 15. El capítulo 15 se llama El Yoga de la Persona Suprema. El verso dice: las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias eternas. Debido a la vida condicionada, están luchando muy afanosamente con los 6 sentidos, entre los que se incluye la mente. Bueno, aquí Krishna está explicando quiénes somos, o sea, qué es la entidad viviente, qué somos nosotros como partes y porción de Él. Él dice que
las entidades vivientes de este mundo condicionado. O sea, las almas que estamos en este mundo somos partes y porción de él eternamente. Entonces, aquí Prabhupada, en el significado, habla de que hay dos tipos de entidades vivientes. Una son expansiones de Krishna, que se las llama Vishnu Tattva, que son, como a veces se dice, encarnaciones de Krishna, que vienen a este mundo, y también en cada uno de los planetas espirituales hay una deidad regente. Y después están las expansiones separadas, que son las entidades vivientes. Nosotros somos cualitativamente iguales a Krishna, pero cuantitativamente no somos iguales a Krishna. Él es todopoderoso, nosotros tenemos un poder infinitesimal, y también nuestra posición es de subordinación, no es de control. Él sí, él es el controlador. Parameshvara significa el controlador supremo, o Ishvara, el controlador supremo. Esa es la diferencia entre Dios y la entidad viviente parte fragmentaria. Una de las cuestiones que se explica aquí. Después se habla de dos tipos de entidades vivientes. O mejor dicho, de dos posiciones que podemos tener nosotros como entidades vivientes. Una es la posición liberada y otra es la posición condicionada. La posición condicionada significa que nosotros estamos haciendo un mal uso de nuestra independencia. Aquí se habla de la palabra independencia. Independencia es similar a lo que se conoce como el libre albedrío. Libre albedrío es nuestra posibilidad básica que tenemos de elegir. Tenemos dos posibilidades: estar condicionados o estar liberados. El buen uso de esa independencia es cuando nosotros estamos actuando en el servicio al Señor Supremo. Esa es la posición natural de la entidad viviente. Ahora, cuando nosotros no estamos actuando en esa plataforma, sino que estamos haciendo un mal uso de la independencia y estamos queriendo servirnos a nosotros mismos o actuar de manera independiente, desde ese momento estamos condicionados y somos puestos bajo el control de la naturaleza material, que tiene tres modalidades. Como hemos dicho en audios anteriores y como se describe en el capítulo anterior a este, en el capítulo 14, que se llama las tres modalidades de la naturaleza material, esta naturaleza donde estamos aquí, hay tres fuerzas, que son la modalidad de la bondad, la modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia. La entidad viviente condicionada que viene a este mundo material por ese deseo de querer actuar de manera independiente de Dios, somos puestos bajo ese control de esas tres fuerzas, de esas tres modalidades, que son como sogas que nos atan a un determinado comportamiento. Cuando nosotros estamos actuando, aquí se dice, cuando nosotros somos dominados por esa modalidad de la naturaleza material, nosotros nos olvidamos del amoroso servicio trascendental del Señor. Entonces uno tiene que, aquí se habla de la lucha por la existencia. Nosotros tenemos que luchar mucho para poder mantener nuestra existencia en el mundo material. En el verso Krishna dice, las entidades vivientes condicionadas están luchando con los 6 sentidos, entre los que se incluye la mente. 6 sentidos, 5 sentidos de adquisición se llaman de adquisición de conocimiento: el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del oído y el sentido del tacto. Y la mente se la conoce como el sentido interno. A través de estos sentidos, que forman parte del cuerpo burdo, el cuerpo físico, cuando la entidad viviente viene a este mundo material, tenemos que tomar un cuerpo para poder hacer este tránsito por este mundo. Entonces ese cuerpo que tomamos es un cuerpo material, hecho de materia. Entonces los elementos de la materia, los elementos básicos, son la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, el espacio. Después tenemos la mente y la inteligencia y el ego falso, que son materia sutil. Y el cuerpo está dotado de sentidos, que son los 5 sentidos que nombramos recién, y la mente, que ya la nombramos recién. Entonces, a través de todo eso, en todo este paso por este mundo material, estamos ahí luchando, tratando de
diferentes modalidades con diferentes tipos de actividades. La modalidad de la ignorancia nos lleva solamente a la mera supervivencia y la mera búsqueda del disfrute burdo, y la modalidad de la pasión nos lleva un poco más al deseo de una obtención de poder, de una búsqueda de prestigio, una búsqueda de fama. Y la modalidad de la bondad es la que más se acerca a la trascendencia, porque nos permite actuar de una manera que nos genere un estado de iluminación, en el sentido de estar más despejados para poder entender nuevamente cuál es nuestra posición natural como en el servicio amoroso a Krishna. Entonces estamos ahí vagando por este mundo material, naciendo y muriendo, moviéndonos según estas tres modalidades de la naturaleza material. Otro tema que se habla aquí es el tema de la liberación, de cómo cuando nosotros podemos liberarnos de este mundo material y poder regresar al plano al que pertenecemos por naturaleza, que es el plano espiritual, nosotros podemos ver a Dios cara a cara. Aquí se dice que nosotros podemos ver a Dios frente a frente. Eso dice aquí el maestro Prabhupada. Dice que nosotros podemos oírlo y hablarle frente a frente a Krishna. Entonces, obviamente, para poder regresar a este mundo, al mundo espiritual, tenemos que hacer algún tipo de actividad determinada dentro de este mundo. No es que todas las entidades vivientes de este mundo material van a tener el mismo destino después de la muerte. Por eso el proceso que se recomienda en el Bhagavad Gita es el proceso de Bhakti Yoga, o del yoga de la devoción. Para poder, devoción significa realizar un servicio a Krishna. Acá se habla de que nosotros somos partes y porciones de Krishna. Entonces, como partes y porciones, como si fuéramos partes y porciones de una máquina, estamos obligados por deber a actuar para la máquina. Cuando nosotros actuamos en nuestra posición natural de servicio a Krishna y servicio amoroso, nosotros en el momento de la muerte seremos, luego de la muerte, seremos elevados nuevamente a nuestra posición en el mundo espiritual, y podemos estar intercambiando relacionamiento con Krishna. Entonces, bueno, eso es un poco lo que se habla en este verso acerca de la posición, quiénes somos, nuestra posición como partes fragmentarias de Krishna. También una cuestión importante filosófica que se hace la aclaración aquí es que nosotros eternamente somos partes individuales. No es que nosotros en algún momento podemos perder nuestra individualidad y fusionarnos con el todo. Eso no por lo menos desde lo que enseña el Bhagavad Gita no es así, y de lo que enseñan en general los Vedas. Nosotros somos eternamente una parte fragmentaria, somos un alma espiritual eternamente. Lo que sí podemos tener, como decíamos antes, es nuestra posición condicionada o nuestra posición liberada. Así que bueno, eso es un poco a nivel filosófico lo que dice en este verso, lo que hemos podido explicar. Bueno, esperamos que puedan seguir leyendo, y muchas gracias por escuchar. Hare Krishna. Gracias por escuchar este podcast del Bhagavad Gita en familia. Te animamos a que te suscribas, actives la campanita, nos des un like y dejes tus comentarios, preguntas en el chat. Muchas gracias y compartilo con tus conocidos, amigos y familiares. Hasta la próxima. Namaste. Hare Krishna.